Vamos a ir al libro de Juan. Capítulo 3, un placer también tener la familia Castillo que están desde Guatemala, recién mudados, son amigos de la familia de Carlos y Mota desde Guatemala, y bueno, también está el suegro de Carlos aquí visitando desde Guatemala. Entonces vamos a nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Juan. Vamos a leer en el capítulo 3, versículo 16. Es probablemente una de las escrituras más famosas del Nuevo Testamento. La palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra escritura, primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Primera de Juan 4, 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Luego dice: y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Es una frase muy famosa también en el mundo. La gente sabe que Dios es amor y es una frase repetida constantemente. Ahora, es una frase que sí es bíblica. Muchas frases que el mundo dice, como ayúdate que yo te ayudaré, eso no está en la Biblia, y muchas otras cosas. Pero esta frase, que es también un proverbio cultural, sí está en la Biblia, y la palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Vamos a sentarnos. Quiero hablar hoy sobre qué es el amor, ya que es un tema tan importante. Hablar del amor, el mundo constantemente habla sobre este tema, que Dios es amor. Entonces vamos a aclarar un poco de qué es el amor. Es algo que ha estado de pronto los últimos 2 días ha estado en mi ser. Hay cosas que de repente Dios pone un poco a quemar en nuestros corazones y espíritus, y esta es una de ellas, porque hoy en día tenemos un problema bien grave en nuestra generación. En la generación de hoy, el cristianismo de hoy tiene un problema bien grande. Y es un problema de que no comprendemos lo que es el amor de Dios. El amor de Dios ha sido mal entendido, mal representado, y ha sido vendido de una manera que el hombre quiere expresarlo. Por ejemplo, el amor de Dios hoy en día se predica. Se puede decir que es el tema número 1 que se predica hoy en día. El amor de Dios. En los púlpitos alrededor del mundo es el tema número 1 que se resalta de la palabra de Dios y de Dios. Pero tenemos un problema muy grande, que el amor de Dios se está predicando sin conversión. Se está predicando el amor de Dios sin la necesidad de una conversión de las personas y los creyentes. Se está extendiendo la gracia
a la humanidad sin necesidad de arrepentimiento. Y esto es demasiado grave para el movimiento del Evangelio. Se está predicando y extendiendo la gracia sin arrepentimiento en las vidas de los que escuchan el Evangelio. Nuestra cultura está en una sobredosis de amor. Vivimos en una sobredosis de amor, donde todo lo que escuchamos en las canciones es amor, lo que escuchamos en la televisión es amor, lo que escuchamos en la radio es amor. Entonces tú pensarías o me podrías decir, pero ¿qué hay de malo que todo lo que se escuche es amor? Hay algo grave y fatal, un error fatal que no va con el Evangelio. ¿Por qué? Porque las canciones de hoy no hablan de la convicción, no hablan del arrepentimiento, no hablan de la conversión. Solamente nos hablan que Dios es amor, que todo lo puedes hacer. Estamos escuchando a uno de estos evangelistas en la televisión, bien grande, es la iglesia más grande de Estados Unidos. Y él mismo habla de que él tiene un mensaje positivo para la humanidad. El mensaje que él tiene no va con el mensaje que tenía Jesús ni el mensaje que tenía Juan el Bautista. Son dos mensajes que tienen conflicto. Porque si yo le hablo a la humanidad sobre yo tengo solamente un mensaje positivo, yo solamente quiero que descubras tu potencial, el potencial que hay en ti para triunfar. Vendrían los refranes bíblicos como: ¿qué importa al hombre que gane a todo el mundo pero pierda su alma? ¿Qué importa yo descubrir los grandes potenciales en mi alma para perderme de la eternidad? Entonces, el mensaje de que yo quiero que todos escuchen un mensaje positivo, cuando soy acorralado con el punto del homosexualismo o otras cosas, le es difícil a predicadores como este decir si es pecado o no. Es más, sus palabras al tema eran: yo no tengo por qué juzgar a nadie. Y el punto es de que yo no juzgo a las personas, sino que la palabra de Dios juzga el pecado. La palabra de Dios juzga todo lo que es abominación en esta tierra. Entonces el mensaje de este personaje es: tengo un mensaje positivo. Ahora escuchemos el mensaje de nuestro Señor Jesús. Y eso lo leemos empecemos con Juan el Bautista, Mateo 3:2 y luego Mateo 4:17. Pero este es el precursor del Evangelio de la Gracia, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista comenzó predicando diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego nuestro Señor Jesús, en Mateo 4, versículo 17, continúa con esta clase de mensaje, donde Él dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este fue el primer mensaje de Jesús. Y fue el mensaje que Él predicó durante sus 3 años de ministerio. Él le predicó al pueblo: arrepentíos. ¿Por qué arrepentíos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la introducción al Evangelio. Amén. Es la introducción al Evangelio. La introducción al Evangelio no es comenzar, se puede decir, con Dios ha extendido su gracia en que todo está bien en tu vida. Él murió por ti, porque ese es el Evangelio de hoy. Es simplemente: Cristo murió por ti. Cristo sufrió por ti. Por lo tanto,
acéptalo. Acepta al Señor Jesús. Cuando yo leo la escritura y empiezo a hacer un análisis de la escritura, los evangelios, el libro de Hechos, veo que ni Pablo, ni Pedro, ni ninguno de los apóstoles, ni el Señor Jesús alguna vez le dijo a alguna persona que aceptaran al Señor Jesús, sino les dijeron: arrepentíos. Que haya un arrepentimiento en el alma, una conversión, un cambio de dirección. De eso se trata el arrepentimiento, que haya un cambio de dirección. Amén. Y ese fue el llamado de Jesús para Pablo. Cuando el llamado a Pablo fue que fuera a los gentiles para convertirles de Satanás a Dios. Y esas fueron las palabras de Jesús para Pablo. El mundo está en un reino de la oscuridad. Y el mensaje es: arrepentidos, salid de en medio de ellos. Que haya un cambio, que haya una transformación en el alma. Que haya una conversión genuina. La gracia de Dios nos lleva a conocer lo que es el arrepentimiento. Es más, hay una escritura, todos sabemos, si Dios es amor, sabemos que Dios es bueno. Pero hay una escritura que dice que la bondad de Dios lleva al hombre al arrepentimiento. Es porque Dios es bueno que Él guió mi alma al arrepentimiento 14 años atrás. Amén. Es porque Él es bueno que mi alma se encontró en un altar para pedir perdón, para entregarme completamente a sus manos. Amén. Es por su bondad que todos podemos llegar al arrepentimiento. Pero el punto de conversión es el arrepentimiento. No es recitar una oración, no es simplemente decir yo te acepto, no. El punto es de que yo debo entregar mi vida para que Él me acepte a mí. Y el punto es de que yo debo ser aceptado al reino de los cielos. Amén. Y es por esta clase de doctrina donde se ha extendido la gracia antes que el arrepentimiento, donde se le ha hablado a la humanidad simplemente que Dios es bueno, donde el tema de la palabra del pecado y la confrontación del pecado ya no existen. Es que vivimos en un cristianismo absolutamente aguado. Un cristianismo que no tiene convicción, que no tiene celos, no tiene fuerza. Es simplemente un cristianismo que está buscando lo permisible. Y hasta el presidente del Instituto Bíblico Moody en Chicago estaba diciendo esta semana de que él mismo ve, y estos son iglesias donde solamente se habla prácticamente sobre la gracia. Él mismo está diciendo de que ha habido un error donde se está entregando, se le está vendiendo a la gente un evangelio de gracia sin conversión, sin arrepentimiento. Y tenemos personas viviendo como quieran vivir, porque Dios es amor, porque Dios es gracia. No importa si estás en el segundo, tercer matrimonio, no importa si estás sin matrimonio, no importa tu forma de ver las dificultades sociales del día. Hasta personajes, usted tiene que entender, el mundo está en declinación. Personajes hasta como estas personas que han sido elevados por el media, como los personajes de Duck Dynasty. Ya esta persona Willie está diciendo públicamente, salió en CNN hablando, diciendo que él está revisando sus posiciones sobre el homosexualismo. Está como tratando de escudriñar a ver qué es lo que él cree de verdad. Lo importante no es lo que yo creo, lo importante es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Eso es lo importante. ¿Y sabes qué ha ocurrido? Porque ha habido un cambio drástico en la humanidad, que nosotros no estamos entonados con este cambio drástico. Hoy estamos en el mundo del posmodernismo. Amén. Antes había el mundo premodernista, luego los modernistas, y hoy estamos en el posmodernismo. Es como hay un escritor escribió de esta manera para identificar estas culturas que viven hoy en día, y más que todo la que estamos hoy en día. Decía, los premodernistas dirían, ahí hay bolas y hay bates.
y yo los llamo como son. Luego los modernistas dirían, allí hay bates y hay bolas, y yo los llamo como yo los veo. Y luego los postmodernistas de hoy en día dicen, ahí hay bates y hay bolas, o prácticamente antes de llamarlo dice, estos no son nada hasta que yo los llame. Estos no tienen nombre, no tienen contexto ni nada hasta que yo los pronuncie. Y ese es el mundo en que vivimos. Vivimos en un mundo, escuche esto, vivimos en un mundo donde la gente ve. O se puede decir que la gente hoy en día ven con el ojo. Y usted va a decir, pero qué extraño hay de ver con el ojo. Hay algo bien extraño de ver con el ojo. La gente hoy en día lo único que hace es ver con el ojo y no por medio del ojo. Dios no nos llamó a ver con los ojos. Él nos llamó a ver por medio de los ojos. Él quiere que veamos por medio del ojo, pero que veamos con la conciencia. Y hay una diferencia en ver con el ojo a ver con la conciencia. El ojo ve las apariencias. La conciencia analiza y ve las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Amén. Hay una diferencia muy grande de ver simplemente con el ojo, ver la apariencia. La gente hoy en día escucha con los ojos y piensa con los sentimientos. Como yo lo sienta es lo que debe ser real. Oh, yo no quiero ofender a nadie. Oh, no quiero juzgar a nadie. No siento. Y la gente cada vez se ha acobardado más de hablar la palabra tal como el Señor nos la ha dejado. El mensaje hoy en día no tiene poder porque no hay convicción. No hay convicción, no hay decisión, no hay poder de persuadir. Lo único que la iglesia cristiana quiere extender es decir, Dios es amor. Dios los ama a todos. Jesús es amor. Y empezamos a ver a Jesús en una luz sin ninguna clase de negatividad para nosotros. Y ahí es donde hay un problema en tener solamente un mensaje positivo. Porque hay veces es necesario tener un mensaje negativo. Jesús tuvo un mensaje negativo. Su primera palabra fue arrepentíos. Ese no es un mensaje que yo vería positivo para mí, sino es un mensaje que requiere mi entrega, requiere mi muerte espiritual, requiere la muerte de mi voluntad ante el Señor Jesús. Las personas hoy en día están más interesadas en la prosperidad material que la prosperidad espiritual. Vivimos en esa clase de mundo donde la prosperidad material es más importante que la prosperidad espiritual. Entonces, no comprendemos específicamente lo que es el amor. Ahora veamos cómo el apóstol Pablo él trata ese tema, cómo él enfrenta al mundo, porque ese es el tema que estamos hablando. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar al mundo, enfrentar a una generación que no quiere oír absolutos, que no importa qué es la derecha, es más, la derecha puede ser la izquierda en las próximas décadas? Abajo puede ser arriba y los absolutos pueden perder su sentido completamente en el mundo en el que vivimos. Y algún día lo podrían perder si continuamos en esta dirección. Tenemos que tener cuidado porque el mundo está avanzando rápidamente. Esta semana yo estaba viendo un programa en algún lugar y estaban en una clase de ceremonia de premios, alguna clase de movimiento que al fin y al cabo es un movimiento político. Y se estaban hablando de alguna clase de, es como alguna fundación, recoger dinero, no sé qué era, pero artistas de cine muy famosos sentados ahí, personas políticas sentados, y todos tenían se puede decir, algo amarrado en sus cuellos, algo colgado en sus cuellos, y era la bandera del homosexualismo. Y estas personas estaban radiantes y contentas. ¿Por qué? Pensando que están haciendo una gran obra.
pensando de que lo que ellos piensan es correcto. Es correcto validar el homosexualismo, tal como lo acabó de hacer el estado de la Florida esta semana. Hicieron las primeras reuniones el martes a las 3 de la mañana. Es algo bueno. Es más, si tú te opones, eres una persona que juzga. Eres una persona que no tiene sentido común. Una persona que odia. Si tú llegas a pensar que es malo lo que se está haciendo. Y el mundo hoy piensa que están haciendo un servicio a la humanidad. Estos artistas de cine vendidos a una causa errónea, tratando de convencer a la humanidad de que todo está bien, nos amemos, tenemos que amarnos, tenemos que tolerarnos unos a otros y esto u otro. Pero luego está el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Luego de yo escuchar de estas bodas, luego salió una persona, un analista político, hablando de los millones de dólares que van a entrar al estado de la Florida por esto. Entonces me di cuenta, lo que pasa es que el matrimonio entró a la venta por el dinero. Los valores humanos simplemente fueron vendidos por un poquito de dinero, por unos millones que entren más al Estado, por unos trillones o billones que entren más al gobierno general. Está bien decir, ustedes son unos mal juzgadores, como juzgan a las personas, pero sabemos que el enfoque es el dinero, y por eso la palabra de Dios dice que el amor por el dinero es la raíz de todo mal. Porque es por ese amor y deseo del dinero que empezamos a comprometer cosas tan sólidas en la palabra de Dios como la santidad de lo que Dios ordenó en el jardín del Edén. La santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es algo sagrado. Y lo protegemos porque es sagrado. No hay necesidad de juzgar personas, pero hay necesidad de juzgar el pecado. Y juzgamos el pecado con la justicia de la palabra de Dios. Entonces el mundo de hoy piensa de que el amar significa no juzgar. El amar significa no confrontar. El amar significa no decir nada malo. Quedarme callado, pacífico. Todo vale. Nada malo importa. Pablo estuvo en esta clase de situación. Usted sabe que Pablo fue encarcelado por los judíos del Sanedrín y fue llevado ante gobernantes. Uno de los gobernantes que él enfrentó se llamaba Félix. Y este gobernante, el cual él enfrenta, Pablo le empieza a disertar a Félix. Es más, Félix dejó a Pablo en la cárcel por 2 años. ¿Sabe por qué? Porque Félix estaba esperando que Pablo le diera dinero a cambio. Como que Pablo le ofreciera a bribe. ¿Cómo se dice bribe en español? Soborno. Él quería que Pablo lo sobornara. Y le dijo, y lo dejó 2 años sentado ahí en su celda esperando el día en que Pablo lo iba a sobornar. Y en este tiempo, en este transcurso de tiempo, estar 2 años con Félix, Pablo le predicó a Félix muchas veces la palabra de Dios. Y en una de esas ocasiones Pablo le habla a Félix sobre la justicia. La Biblia en Hechos 24 dice que Pablo le disertó a Félix sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Lo que pasa es de que en la Biblia no nos dice quién era Félix. Y de pronto no sabemos quién era Félix. No era Félix el gato. Este era un personaje bien malo. Este hombre Félix era un hombre inicuo. Félix tuvo 3 esposas en ese tiempo. Una de ellas, para que sepan quién era Félix, era la nieta de Marco Antonio y Cleopatra. Pero Félix, la tercera esposa que tuvo fue una niña judía llamada Drusila. Y esta niña, digo niña porque era niña, tenía 16 años.
Y esta era la esposa, esta niña era esposa de otro rey, del rey Acisus de Emesa. Y esta niña fue seducida por Félix. Historiadores dicen que fue seducida con hechicería, que Félix le hizo trabajos de hechicería hasta seducirla, y hizo que esta judía se casara con él, la cual estaba casada con otro rey, y él la hizo su esposa, y ella dejó al rey y se fue con Félix, y obviamente vivían en adulterio. Tanto Drusila como Félix eran conocedores de la palabra de Dios y de la ley del Señor. Leamos como dice en Hechos 24, versículo 25. Para que usted vea las palabras de la palabra, Lucas escribiendo sobre este evento. Pero al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se llenó de temor y le dijo: vete por ahora, cuando tenga un tiempo conveniente te enviaré a llamar. Vete ya mismo, no quiero escuchar más, luego te vuelvo a llamar. Pablo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dejemos esa escritura ahí. Mira lo que Pablo hace. Primero, Pablo le disertó a él desde un punto de referencia. ¿Cuál fue el punto de referencia? La justicia. Él le habló, entró con una referencia, iba a hablarle sobre la justicia. ¿Por qué es una referencia? Porque Félix era conocedor de la ley, Félix era un juez, él mismo, él sabiendo sobre lo que la justicia requiere, es juez mismo. Y entonces era un buen punto de apertura. Pablo empezó a hablarles sobre la justicia, un tema que Félix debería de conocer. Pero luego entró a un punto de relevancia. Pasó de referencia a relevancia. Empezó a hablarles sobre el dominio propio. Porque ahora Pablo va a entrar al área personal de Félix. Porque Félix no tiene dominio propio. Por falta de dominio propio, Félix está viviendo en adulterio y en pecado. Y este es un gobernante. Es el gobernador de Judea. Por esta misma clase de predicación, Juan el Bautista perdió su cabeza. Juan el Bautista fue a predicarle al emperador también de que lo que él estaba haciendo era inmoral y era pecado. Así que perdió la cabeza. Y aquí está Pablo enfrente de otro dignitario, de otro emperador, de un gobernador de Judea. Y este gobernador romano aquí en Judea empieza a escuchar las palabras de Pablo que empiezan a ser relevantes a él. Ahora él está hablándole sobre el pecado, el dominio propio. Y Félix, por su falta de dominio propio, está viviendo en un adulterio. Y para terminar, Pablo cierra su mensaje con el tema del juicio venidero. Él no se queda simplemente exponiendo la necesidad de dominio propio, sino que viene a un punto de perturbación. Escuche esto, perturbación. Tú dirías, pero Pablo, ¿dónde está el amor? ¿Cómo puedes perturbar esta alma de su tranquilidad? ¿Por qué vas a perturbar a este gobernante? ¿Por qué vas a inquietarlo en su paz, en su conciencia que está a paz y ni siquiera piensa que está haciendo nada mal? Pero aquí Pablo viene a revelar que la justicia está declarando de que por tu falta de dominio propio hay un juicio que viene sobre ti. Entonces Pablo no niega el tema más importante, porque el juicio venidero es la razón por la cual debemos poner atención a la justicia. Es la razón por la cual debemos vivir con dominio propio en la tierra. La razón es el juicio venidero. Y Pablo cierra su mensaje hablando de que hay un juicio, viene un juicio a la humanidad. Y Pablo, terminando estas palabras, Félix le dice lleno de temor: vete por ahora, vete, Pablo. Ahora, lo importante en esta anécdota es que Félix fue el que se llenó de temor y no que Pablo se llenó de temor para hablar el mensaje. Porque ahí es donde está el problema hoy en día, de que tenemos temor de decir la verdad. Amén. Tenemos temor de decir la realidad. Pablo hoy en día sería categorizado como insensible o falto de amor.
Ese sería Pablo en esta circunstancia. ¿Cómo tú puedes juzgar a otra persona? ¿Cómo tú puedes hablarle a otra persona? Y ese es el mundo en el que vivimos hoy, donde ya no es coherente y ya no tiene relevancia hablar sobre el pecado. Entonces, la gente hoy en día, como no tiene relevancia hablar sobre el pecado, o es ofensivo hablar sobre el pecado, lo único que quieren hablar es que Dios es amor. Y decirte, Dios te ama, y tratamos de decirle eso solamente a las personas. Y el problema es de que esa no fue la forma como los discípulos empezaron a administrarle al mundo en el que vivían. Ellos vivían en un mundo inicuo. Ellos no vivían en un mundo santo. Ellos vivían en un mundo lleno de inmoralidad. Pero ellos sabían de que el mundo hay que dejarles saber de que hay un juicio venidero. Y de que necesitamos la justicia de Dios en nuestras vidas. Y que necesitamos vivir con dominio propio en esta tierra. Es necesario vivir con dominio propio en esta tierra. Entonces el amor en el evangelio es un amor que se preocupa por la conversión del alma. Ese es el amor en el evangelio. Está preocupado por la conversión del alma. Es un amor genuino que busca revelar lo escondido. Dios te ama tanto que Él saca a la luz lo que está escondido. Es un amor honesto. Ahora, lo que el mundo llama amor hoy no es amor, sino es permiso. Es justificación enmascarada como una campaña de no juzgar a otras personas. Es tratar de justificar todo enmascarándolo, diciéndole, ¿sabes qué? No juzguemos a las personas. No juzguemos a nadie. Dios es amor. Ahora leamos lo que la palabra de Dios nos habla sobre el tema. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos capítulo 12, verso 1. Dice: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestra una tan grande nube de testigos, desprendiéndonos de todo peso y del pecado que tanto nos asedia. Eso significa que tanto nos perturba, nos estorba. Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Y luego dice: considerad pues al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. Versículo 4: pues todavía no habéis resistido hasta derramar sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os habla, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Ni desmayéis cuando eres corregido por el Señor. Tú sabías, Dios es amor, pero ¿sabías que Dios corrige? ¿Por qué? Vamos a hablarlo, un tema más relevante a mí. Yo soy padre de 3. Yo amo a mis hijos. Significa que mis hijos no van a recibir corrección, no van a recibir alguna palabra dura de vez en cuando. Es más, si no lo hiciera, sería un mal padre. Si yo dejara a mis hijos ir en el curso de sus conciencias, en el curso de sus vidas, en cualquier dirección que ellos quieran ir, porque yo simplemente tengo que amarlos. Yo nada más, no importa, ok, ¿quieres ir allá a hacer eso? Ok, tienes que aprender tú solo, tú tienes que hacerlo solo. No. Un buen padre debe proteger. Un buen padre debe corregir. Un buen padre debe ser un heraldo en la vida de sus hijos. Un heraldo es como decir un predicador, es como una persona que anuncia el peligro que viene a nuestras vidas. Amén. Eso es lo que debe ser enseñado y pasado. Debemos mostrarle al mundo: esto es malo. Hay cosas que son malas en el mundo. Hay cosas que están malas en el mundo. Y hay cosas que no son convenientes en el mundo. ¿Y quién está ahí para decir esa dirección? Para pasar esa convicción a nuestros hijos. Amén.
Hay una escritura que me estaba también despertando el otro día, que dice que no seamos, voy a traducirlo porque me la sabía en inglés, pero que no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu. Mira lo que la palabra está haciendo, el contraste. No seáis perezosos, sino fervientes en espíritu. Él no está hablando de la pereza de no ir a trabajar o no querer hacer nada. No, él está hablando de la pereza del espíritu. La pereza está hablando de la dormidez espiritual, de cuando nuestro espíritu se empieza a poner calloso, donde no sentimos nada. Como una lepra, que cuando una persona le empieza a dar lepra, los primeros sentimientos es que no sienten nada. Si le tocas la mano no lo sienten. Si se queman el pie con agua que está hirviendo, no sienten nada. Y eso es lo que dice la palabra. No seamos perezosos en esa área, en espíritu, sino que seamos fervientes en espíritu. Algo tiene que quemar adentro. Algo tiene que quemar adentro para que sea pasado a otras personas. Déjeme decirle que leer la palabra de Dios no es suficiente. Amén. Ir a la iglesia no es suficiente. Estaba hablándole a un muchacho esta semana que está un poco alejado de la iglesia y de pronto no está haciendo las cosas como debería estar haciéndolas. Sin embargo, habla de Dios en su vida, ora todos los días, está buscando de Dios. Y de repente yo le dije a él, porque él sabe que está haciendo cosas que no debería hacer. Yo le dije, yo entiendo que tú estás siguiendo estos rituales todavía, pero el problema es de que cuando no estamos en espíritu con Dios, cuando no estamos conectados en espíritu con Dios, lo que estamos haciendo son cosas simplemente por repetición. Estoy leyendo la Biblia porque sé que debo leerla. Estoy orando porque sé que debo orar. Y estoy como resistiendo, colgado de un hilito con Dios. Simplemente resistiendo por las disciplinas que aprendí años atrás. Pero no porque hay algo que está quemando dentro de mí, que me está llevando a buscar más de Dios. Y eso es lo que el mundo necesita. Nosotros necesitamos no hacer las cosas porque es lo que debemos hacer, sino hacer las cosas porque hay algo que está quemando dentro de nosotros. Hay un espíritu que quema dentro de nosotros. Hay un amor por Dios y un deseo y una pasión por su reino que está quemando en nuestro interior. Y entonces es diferente yo simplemente reunir a mi familia, tener devocionales, hablar todos los días sobre la palabra de Dios, a que ellos vean en mí un espíritu que está dedicado, un espíritu. Escuche un momento, hay una diferencia entre el intelecto y el espíritu, ¿ok? Hay una diferencia muy grande entre el intelecto y el espíritu. Yo puedo ser intelectual y hablarte intelectualmente sobre la palabra de Dios y decirte todas las cosas de la palabra de Dios. La inteligencia es importante y el estudio es extremadamente importante. Pero hay algo poderoso que se transfiere solamente por el espíritu. Hay algo que se transfiere a mi familia, no solamente por lo que enseño, sino por el espíritu que hay en mí. Por el espíritu que hay en mí. Ok, yo tengo muchas personas que están pensando ¿qué estoy hablando? Déjeme darle una ilustración bíblica. Cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, la Biblia dice que el Señor le habló a Moisés y le dijo: Moisés, voy a tomar del espíritu que está en ti y voy a ponerlo en los 70 ancianos que van a ser líderes. No es suficiente que Moisés diga ustedes son líderes. No es suficiente que Dios diga ordena líderes. Era necesario que tuvieran el espíritu que estaba en Moisés. La fervencia de espíritu. Y por eso Pablo le recuerda a Timoteo: quiero que recuerdes el don que hay en ti. Stir up the gift. Quiero que empieces a recordar ese don que hay dentro de tu alma. Amén. Es como cuando el profeta dijo: es como un fuego que está en mis huesos. Esa pasión, eso es algo que es necesario
para nuestras generaciones. No solamente saber, sino vivir con el Espíritu que Dios tiene para nosotros. Vivir en el Espíritu. Y ese Espíritu es el que transfiere convicciones. Es el que transfiere el temor del Señor a otras generaciones. Ese Espíritu es el que de verdad transfiere algo a otras personas. Siguiente verso, versículo 6. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Yo sé que tú de pronto pensarías, esa escritura debe ser un error, una interpolación de escritura. Esa clase de lenguaje no debería estar. Es más, hay lenguaje más fuerte que este. Hay lenguajes que dicen que hay un infierno. Y la misma palabra de Jesús diciendo, ahí será el crujir y rugir de dientes. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. ¿En dónde? En el infierno. Amén. Porque ese lugar existe. Y hay un juicio venidero. Entonces, la palabra nos dice que el Señor ama. Y cuando Él ama, Él disciplina. Y cuando Él disciplina, Él ama. Amén. Él ama y disciplina. Él disciplina y Él ama. Y déjame decirte que el amor sin disciplina no es amor. Es como si tú fueras a alguien y le dijeras, si tengo algo, de pronto tienes algo pintado en alguna parte de tu cara, y tú le preguntas a tu mejor amigo, ¿ves algo o no? Y él, no, tú estás bien, estás perfecto. Amén. No, yo creo que sería bueno que dijera la verdad. Así nos riamos por un momento. Es importante decir la verdad. Así cause vergüenza. Es importante decir la verdad, ¿verdad? Y por eso la escritura dice que las heridas de un amigo son fieles. Entonces, es importante entender que Él dice, Él ama y disciplina. Él está hablando desde un punto de vista como nosotros corregimos a nuestros hijos. Él corrige al que Él recibe por hijo. Versículo 7. Ahora mira esta parte donde Él dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Ah? Si lo soportamos, Él nos trata como a hijos. Yo entiendo, hay muchas personas que quisiera yo estuviera hablándole cómo usted puede ser más rico, cómo usted puede hacer más dinero, cómo usted puede lograr más negocios en su vida. Yo entiendo, pero ¿sabe qué? Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es de que usted llegue al cielo. Amén. Ese es mi trabajo. Aleluya. Mi trabajo en realidad no es ser un motivador en la tierra, de que tú logres grandes proezas en esta tierra, compres grandes negocios, grandes tierras, adquieras dinero y luego no llegues al cielo. Así que prefiero pasar menos tiempo, aunque estamos hablando ahora sobre el dinero el domingo, y vamos a hablar desde un punto de vista bíblico las éticas de trabajo y de hacer dinero, pero eso es algo que una vez cada 2 años de pronto hacemos. El enfoque del evangelio es la conversión del alma. Amén. Pobre o no pobre, con dinero o sin dinero, eso no importa. El dinero de ninguna manera mide nuestra espiritualidad. Amén. De ninguna manera mide si estás caminando en justicia o no. Aleluya. De ninguna manera.
Es más, si quisiéramos usar esa clase de analogía, nos tocaría decir lo opuesto, que la falta de dinero es más espiritualidad, porque el Señor le pidió a sus discípulos que lo dejaran todo. Él le dijo a sus 12, déjenlo todo, hasta ni se despidan de sus padres, vayan conmigo ya. Al joven rico, ¿qué le dijo? Véndelo todo y ven y sígueme. Yo sé que ese mensaje no resina con nuestra cultura, aunque no es el propósito del mensaje de hoy. Es simplemente hablar qué tan nosotros lejos estamos de la palabra de Dios. Qué tan lejos la cultura está de la palabra de Dios. Qué tan lejos está de escuchar la voluntad de Dios. Dios nos llama a todos a entregar sus riquezas, claro que no. Él llamó a algunos a entregar sus riquezas y llamó a otros a darles riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no mira el dinero como una ecuación de tu salvación o de tu espiritualidad. Algunos dio, algunos quitó. Por eso Job dijo, Dios da y Dios quita, pero bendito sea el nombre del Señor. Es como decir, a mí esto ni me va ni me viene, lo que importa es que mi Redentor vive. Amén. Eso es lo importante en esta tierra, que tengo un Redentor y su nombre es Jesús. Entonces, versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Oh, aleluya. Amén. Entonces, el amor no es consentir el pecado o no confrontar el error. Eso no es amor, no es alejarme, no es decir no puedo confrontar el pecado. Eso no es amor. El amor de Dios se ha manifestado a nosotros. Si podemos volver a Juan capítulo 3 versículo 16. Pero ahora vamos a leer el próximo versículo también, pero empecemos en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito del amor? Ahí está. Por causa del amor, Dios nos dio a Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Por causa de su amor, Él nos dio a Jesús crucificado. Pero el propósito del amor es que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Ese es el propósito del amor. Es que nadie se pierde. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor nos llama a la cruz. Amén. El amor nos llama a entregarnos. Hoy estábamos cantando esa canción, quiero enamorarme más de ti. Déjame decirte que una de las mejores formas para enamorarnos más de Él es desenamorarnos más del mundo. Oh, aleluya. Una de las mejores formas para enamorarme más de Jesús es desenamorarme más del mundo. El mundo y su gloria nos trata de enamorar y abrazar y llenarnos de su gloria, tal como Satanás trató de darle esa gloria a Jesús en la tercera tentación, donde le dijo, si te pongo todo esto. El mundo constantemente está vendiendo para que nos enamoremos de su gloria. Pero hay alguien y hay una gloria que deseo aún más que la gloria de esta tierra, que la gloria de estos reinos. Tal como Moisés fue escrito de él, que él quiso alejarse de los deseos carnales que son temporales para venir al Señor. Entonces, el propósito del amor es que no nos perdamos. Ese es el propósito del amor. El amor de nosotros debe llevarnos a predicar a otras personas para que no se pierdan también. Amén. Aleluya. Ahora,
Efesios 4, versículo 15. Con esto terminamos hoy. Efesios 4, versículo 15. Dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hablando la verdad en amor. Hoy en día el mundo ha cambiado este versículo, porque nada más estamos hablando sobre el amor. No necesitamos el mensaje del evangelio. No se trata de ir y maltratar a personas o intimidarlas o llenarlas de temor. No, el propósito es llenarlas de esperanza. Pero para llenarte de esperanza necesito dejarte saber dónde estás hoy. Como el evangelista famoso D.L. Moody era conocido por pasar por las calles y preguntarle a las personas, ¿cómo está hoy con tu alma? How is it with your soul? Is it well? Are you going to heaven? Así él comenzaba su ministerio. ¿Está bien tu alma? ¿Está a salvo? ¿Irá al cielo? Era simplemente, quiero darte el mensaje de esperanza. Amén. Pero el problema es de que hoy nada más queremos hablar sobre el amor, pero no la verdad en amor. Entonces, lo importante es no perder el enfoque de que aún debemos de decir la verdad. El mundo todavía necesita saber la verdad de que hay un juicio venidero. Así de que si amamos de verdad, buscaremos el bienestar, no temporal, sino eterno de las personas. Amén. Y porque Dios nos ama de verdad, Él busca nuestro bienestar eterno también, no temporal. Y por eso de vez en cuando nos disciplina con su amor. Por eso de vez en cuando nos llama. Y por eso la palabra del evangelio nos lleva al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en nuestra salvación eterna, no en un placer temporal. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie esta noche. ¿Qué es el amor? La Biblia dice que Dios es amor. El amor es la razón por la cual Dios nos dio a Jesús, con el propósito de que no nos perdamos. Así que el amor ha extendido sus brazos a nosotros para salvarnos. Amén. Pero Dios no puede salvar personas que no quieren ser salvas. El amor ha sido extendido para que seamos salvos. El amor ha venido en forma del evangelio. El amor ha venido en forma de una salida de escape. El amor se ha manifestado como una puerta de salida dentro de un edificio que se está quemando, donde esa puerta es el amor de Dios y es la única salida para llegar a la salvación y estar a salvo. Ese es el amor. Es la posibilidad de la salvación. Es la puerta de escape. Es el amor de Dios. Ha venido a nosotros por medio de esta palabra a dejarnos saber de que Él ha muerto por nosotros y de que debemos entregar nuestras vidas a Él para salir junto con Él de este mundo a una gloria venidera. El amor nos rescata, el amor nos advierte y el amor nos transforma. Amén. Eso es lo que Dios ha traído sobre nosotros. Y la Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo.
Cuando el Señor nos llena con su Espíritu Santo, su amor está siendo impartido en nosotros. Su amor que viene a salvarnos, que viene a liberarnos, que viene a rescatarnos, a sellarnos y a justificarnos. Aleluya. El mundo necesita saber que Dios es amor, pero el mundo necesita saber de que debemos llegar a Él por medio de un cambio, por medio de un arrepentimiento genuino. Aleluya. Vamos a venir a este altar en esta noche y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ayude a comprender su amor. Vamos a darle gracias si en algún momento hemos sentido disciplina de Él. Si en algún momento has sentido alguna clase de disciplina en tu vida, que Él te ha dicho no, que te ha dicho cambia esto, que te ha dicho no hagas eso, o que te ha corregido por cosas que no has hecho o que has dejado de hacer. Si sientes a veces esa convicción porque ya no oras o ya no lees la palabra de Dios, eso es el amor de Dios que está disciplinándonos. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Porque somos hijos. Es más, cuando Dios nos habla, nos guía por sus caminos de justicia y nos corrige, debemos sentirnos gozosos. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos, sino que tenemos un Dios, tenemos un Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar esta noche. Yo siento que Dios debe avivar nuestros corazones de nuevo con su amor. Algo debe ser avivado cuando algo nos siente. Para sentir el amor de Dios, no debes sentir nada más lo positivo, sino lo negativo. Cuando sentimos lo negativo, también estamos sintiendo el amor de Dios. Cuando tú sientes esa voz que te dice, oh, deberías de haber hecho esto, estás sintiendo el amor de Dios también. Así que no podemos cerrar nuestro oído espiritual a las cosas negativas y solamente pensar que Dios solamente está interesado en un mensaje positivo para nuestras vidas. No. El mensaje de Dios a veces viene por medio de tribulaciones. El mensaje de Dios a veces viene por medio de pruebas. Amén. El mensaje de Dios viene a veces por medio de pérdidas. A veces viene por medio de formas que nunca lo esperaríamos. Viene por medio de cualquier forma, viene la voz de Dios. Y tenemos que aprender a aceptarla. No debemos dictar de qué forma me debe hablar a mí Dios. No. Dios, háblame como tú quieras hablarme. Guíame como tú quieras guiarme. Dirige mis pasos como tú quieras dirigirme. Hay veces el Señor me habla diciéndome, salte de la tierra de tus padres, de la casa de tu parentela, a una tierra que voy a mostrar. Es posible que me hable de formas que me hacen incómodo, o llevarme a situaciones incómodas. ¿Por qué? Porque Él es amor. Y el amor de Él está manifestado en que Él sabe qué es lo bueno para mí. Él sabe el bienestar para mi alma. Él ve el mañana. Él ve 10 años, 20 años, 30 años más adelante. Amén. Él ve lo que yo no veo. Oh, aleluya. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu palabra.